Hola, ¿qué tal? Te hablan los pastores Cristian y Eli Bravo. Queremos darte la bienvenida por estar aquí en este canal, en donde tu vida será enriquecida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te invitamos a compartir, suscribirte y comentar en la barra de comentarios para seguir llevando un mensaje de esperanza a todos. Quédate donde estás para escuchar el mensaje que impactará tu vida. Así que comenzamos ya. Hoy estamos celebrando el Día de Palmas, un día especial cuando Jesús entró en Jerusalén y fue honrado, exaltado. Y lo que estamos celebrando hoy, primicias y palmas, tiene algo de relación, porque en las primicias tú le traes lo mejor a Dios. Y esto fue establecido mucho antes que el Señor estableciese las fiestas de las primicias. Desde el huerto de Edén, allí lo estableció. Pero el día de las palmas, el día donde Jesús entró en Jerusalén en un pollino, dice la Biblia que todos aquellos trajeron también palmas, sábanas, ovación, exaltación, admiración. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de traerle lo mejor a nuestro Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Esto está en Mateo capítulo 25, siguiendo a continuación de lo que la semana pasada hablé acerca de las tres parábolas que considero yo son parábolas de los últimos días. Considero que estas últimas parábolas que el Señor Jesús habló fueron referentes a estos últimos días. La primera parábola, que habla sobre las 10 vírgenes, habla de lo mejor de Dios que Él está buscando en tu corazón. Y yo creo que hay tres cosas que el Señor va a pedir en cuenta cuando vayamos a su presencia. Número uno, Él va a pedir en cuenta qué hicimos con nuestro tiempo. Al igual que las vírgenes, algunas tuvieron el tiempo de prepararse y de adelantarse, de llevar extra aceite. Dios va a pedir en cuenta nuestro tiempo, qué hemos hecho. También pedirá en cuenta qué hemos hecho con los recursos que nos ha dado. Y yo creo que esta parábola de los talentos habla sobre los recursos. Los recursos. Y otra tercera cosa que Dios va a pedir es nuestras habilidades, nuestros dones. ¿Qué hicimos con nuestros dones? Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, creo que está allí en la pantalla. Si lo pueden poner, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Diga, sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Diga, capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento,
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Qué es lo que tuvo este siervo? ¿Qué tuvo? Dice: y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Se le dará, se le será dado y tendrá más. Al que no tiene, escuche bien, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Póngase la mano en el corazón y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ministra. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, te pedimos que tu presencia que está en este lugar siga ministrándonos a través de tu palabra, que pueda caer en buena tierra, Señor, y tú puedas, Señor, apercibirnos, enseñarnos, capacitarnos en lo que quieres instruirnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Dele fuerte el aplauso al Señor y tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Sabes que Dios no solamente da cosas, Dios te confía cosas para que los cuides, lo administres bien. Dios te confió una casa, quizás te confió recursos, quizás te confió habilidades, tu tiempo, tu familia, todo ello tenemos que dar cuenta. Y esta parábola, como dije al principio, creo que es una parábola de los últimos tiempos, donde Dios pedirá cuentas de cada cosa que Él nos ha confiado. En esta parábola, el Señor le entrega talentos antes de irse. Para poder entender la palabra talentos, eran bolsas de dinero para invertir, para trabajar. Sabes que Dios en la vida nos entrega también recursos, y un día Él va a pedir cuentas. Y algo que tienen en conjunto lo que son los talentos y las primicias es que revelan cómo le correspondemos a Dios en las cosas que Él nos ha confiado. Cómo le correspondemos a Dios. Y yo quiero hoy revelar 6 puntos interesantes que encuentro en esta parábola. Espero que tú puedas tomar notas y puedas entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Número 1 es que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros solamente somos administradores. Diga, administradores. El versículo 14 de Mateo 25, la parte donde leímos, dice: un hombre llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Este hombre representa a Dios, y este siervo representa tú y yo, que se nos ha encomendado algo. Dice la Biblia que Dios le dio algo, le dio una cantidad a cada uno de ellos. Y aquí hay un principio que tenemos que aclarar. Primero es que nada es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, el tiempo que tienes no es tuyo. Tu dinero no es tuyo. Tus dones, tus capacidades, tus habilidades no son tuyas. Yo, meditando en esto, me di cuenta que todo lo que soy, todo lo que tengo
Y todo lo que llegare a adquirir es por su gracia y por su misericordia. Yo no puedo acreditarlo a mis propias habilidades, porque en realidad no tengo habilidades. Si no fuese por el Rey del cielo que se acordó de mí y que me delegó una asignación, no estuviese aquí. Porque los que me conocen, yo siempre he sido una persona muy tímida, shy. De hecho, me daba temor estar enfrente del público. Recuerdo que en una ocasión, cuando tuve la oportunidad de hablar en una exposición de la escuela, era tanto el temor que yo casi que me hacía, porque era el temor que yo sentía estar al frente de la gente. Pero algo ocurrió cuando yo le entregué mi vida a Jesús a la edad de 15 años. Algo comenzó a encenderse en mí, y a pesar de que todavía seguía una actitud tímida, yo decía: Señor, lo que tú me pongas yo voy a hacer. Y una de las cosas que el Señor me encomendó a la edad de 16, 17 años es trabajar con jóvenes. Y por mucho tiempo estuvimos dirigiendo junto con un equipo de jóvenes. Y algo que me encantaba hacer era orar por ellos, era ir a evangelizar. No tenía la habilidad de predicar. Nunca me podía poner al frente de ellos, porque siempre sentía que no tenía la capacidad. Y si ustedes miran hoy la persona que está al frente de usted, y ustedes lo miran hablando de forma intelectual, algunos dicen: no, ves que hablas bien bonito y todo. No se trata de mí. Si no hubiese sido por la presencia de Dios y la unción de Dios sobre mi vida, quizás yo no estuviese aquí. Quizás estuviese muerto, quizás estuviese en otro lugar. Pero le doy gracias a Dios que Él me ha confiado, que Él me ha dado una responsabilidad. ¿Para qué? Para llevarlos a ustedes y demostrarles que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. No me puedo gloriar en mi propia habilidad. No me puedo gloriar en lo que he adquirido, en el dinero, porque me he dado cuenta que el dinero es ilusorio, es pasajero. No me puedo gloriar en las cosas que he adquirido, porque me he dado cuenta que cada vez que nos gloriamos o nos aferramos a ello, se puede perder, se puede ir de la noche a la mañana. Algo que sí va a permanecer es la presencia de Dios sobre nosotros. Y Dios nos ha confiado ciertas cosas, y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. La Biblia declara en el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que quiere decir, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Las primicias son una manera donde tú dices: Dios, reconozco que todo viene de ti, todo es tuyo y todo te pertenece. La Biblia declara en Colosenses 1, 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga: todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, diga conmigo, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cualquier momento, si Él decide, nos puede quitar el aliento de vida y dejamos de existir. He conocido personas que solamente durmiendo parten, ¿sí? Durmiendo en su cama. Dios da vida a quien quiere, y Dios extiende la vida a quien desea. Pero nuestra vida está en sus manos. Así que punto número 1 es: Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Yo siempre he dicho aquí: yo no soy dueño de ninguna persona. Yo sé que hay pastores que quieren controlar la vida de la gente, pero en realidad ese no es mi rol. Mi rol es administrar y dirigir la grey del Señor, ustedes. Pero yo no soy dueño de nadie, ¿entiendes? Ustedes toman una decisión y quieren irse, pues está en ustedes, ¿entienden? Mi deseo es que ustedes tomen las decisiones correctas y dirigirlos hacia el camino correcto. Número 2, principio número 2 es que Dios da según nuestra capacidad. Diga conmigo: capacidad.
pero espera fidelidad. Dios da según nuestra capacidad, pero espera fidelidad. El versículo 15 dice: a cada uno dio conforme a su capacidad. Dios no te compara, pero sí te evalúa. No puedes comparar con otros lo que tienen, que a lo mejor no se parece a lo tuyo. Dios te ha dado lo necesario según tu capacidad. Dice la Biblia que a uno dio 5 talentos, porque le miró la capacidad que podía manejar 5 talentos. A otro le dio 2 talentos, porque sabía que esa persona tenía la capacidad de dirigir, de administrar 2 talentos. Y al que le dio 1, se lo dio porque sabía que ese 1 lo podía manejar. La Biblia dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Él nos da según nuestra capacidad. Dios no mide la cantidad, Dios mide tu fidelidad, cómo lo administraste, cómo lo honraste, cómo lo hiciste, cómo trabajaste eso que Él te ha encargado. Por eso, como hombres, tenemos una mayor responsabilidad, que tenemos a una familia. Dios nos ha encargado una familia, y a muchos de nosotros nos ha encargado hijos. Entonces tenemos una responsabilidad de instruirlos en el camino del Señor. Ellos son un regalo, dice la Biblia, que son como aljabas, ¿sí? Los hijos son aljabas en las manos de un flechero, ¿entiendes? Que los van a lanzar. Y nuestro deber es lanzarlos al propósito que Dios ha destinado para sus vidas. No controlarles la vida. Pero Dios va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Los has adiestrado para que sirvan a Dios? Cada cosa que Dios nos ha dado según nuestra capacidad. Así que Dios no mide la cantidad, Dios mide nuestra fidelidad. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Todos, dice la Biblia, que todos fueron evaluados con la misma pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? Y Dios un día va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te he encomendado? ¿Fuiste fiel con lo que se te ha dado a administrar? ¿Con los recursos que te ha dado? ¿Eres fiel con lo que se te ha encomendado? Este es un principio muy importante que tenemos que evaluar. Si nosotros hemos sido fiel. Porque Dios no te va a dar algo que no puedas llevar. Si Dios te da algo es porque tú lo puedes hacer. Ahora mi pregunta es: ¿vas a ser fiel o vas a correr? ¿Te vas a rendir? Ayer tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes. Y una palabra que Dios puso en mi corazón, que también es para la iglesia, que la voy a compartir en los próximos días, está en 2 de Timoteo capítulo 2, que dice: ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Cuando un soldado se enlista para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tiene que ser fiel a su país y tiene que defenderlo aún con su propia vida. ¿Sí o no? Y un soldado no está negociando, no está haciendo cosas de la vida civil. Un soldado sabe que ha sido entrenado, capacitado para defender su país y para dar lo que sea. Ser fiel al llamado que se le encomendó. Y si le dicen: ¿sabes qué? Necesitamos que ahorita te vayas a Irán porque tenemos una guerra allá. Él tiene que responder. No tiene que cuestionar y decir: ¿será que me voy o no? Es que no siento, déjame orar a ver. Como muchas personas: déjame orar a ver si siento. Cuando el Señor ya te dijo y te llamó en lo que debes de hacer. Al igual que los talentos, cada uno de nosotros,
Dios nos ha encomendado algo, usted tiene que responder qué es lo que Dios le ha encomendado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ministrar que no has sido fiel? Y quizás hoy es la oportunidad para que tú le pidas perdón a Dios y le digas: Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero serte fiel. Qué triste es que un día el Señor nos llame a cuenta y nos diga: ¿sabes qué? He sido siervo infiel, inútil. Y como le dijo aquel siervo que le dio uno, dice: echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste sería aquellos que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Punto número 3. Las primicias son la primera respuesta de un corazón fiel. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Ahora, mucho antes de que la fiesta de las primicias hubiese sido instituido en el libro de Levíticos para el pueblo de Israel, ya Dios lo había instituido en el huerto del Edén. Porque dice la Biblia que Abel y Caín trajeron lo mejor y Dios miró la ofrenda de Abel, que fue mejor, que fue algo primero, que fue algo que se esmeró en hacerlo. Pero dice que también Caín trajo su ofrenda. Y vemos cómo Dios responde a las ofrendas. Por eso es que es muy importante que nos examinemos nuestro corazón. ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas? ¿Por obligación o por agradecimiento? Usted puede hacer las cosas porque lo están mandando, pero una cosa es hacerlo cuando usted sabe de dónde viene y usted está agradecido. Yo personalmente tengo muchísimo por qué agradecer a Dios. Tengo muchas razones. El simple hecho de salir de una familia disfuncional, donde mi familia toda quebrada, toda dañada, el diablo nos había destruido, odio, separación, división. Pero llegar a Jesús y saber cómo Dios te cambia la historia, te cambia tu destino y te da un futuro mejor, eso es para vivir agradecido por toda la vida. Conozco la historia de otros muchachos que crecieron conmigo y lamentablemente sus vidas están en completa bancarrota. Crecieron conmigo, pero no siguieron el mismo camino. Y es triste, ¿verdad? Las primicias son la respuesta de un corazón que es fiel. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con la riqueza, con lo mejor de todo lo que produces. Cuando nosotros honramos a Dios, y la palabra de Dios dice: yo honro a los que me honran. ¿Sí? Yo honro a los que me honran. Entonces, como consecuencia, el versículo 10 te dice: entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas y se desbordarán de buen vino. Esto no es al revés. Esto no es como que yo primeramente espero que Dios me bendiga y si Dios me bendice yo entonces doy. No, no, no. Esto demuestra una actitud. Si tú vas a bendecir a Dios primero y vas a darle de lo mejor, a pesar de que todavía no tengas tu bendición. Y la Biblia habla de que lo probemos. La única cosa donde el Señor dice: probadme en esto, es en las ofrendas, en los diezmos. ¿Por qué? Porque está ligado con el corazón. Porque muchos de nosotros pensamos que se nos va a acabar, que se nos va a ir. Las primicias son una respuesta de un corazón fiel. Las primicias no son las obras, son lo primero. Los dos siervos fieles actuaron rápido. ¿Qué hicieron? No esperaron, no dudaron, no negociaron con la obediencia. No preguntaron: ¿será que hago o no hago? No, comenzaron a negociar, comenzaron a trabajar. Así que quiero hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Qué haces con lo primero que recibes? ¿Es Dios primero o lo dejas para después?
Una de las cosas por la cual la comunidad latina está en bancarrota, y me da tristeza decir esto, es porque no hemos aprendido a ser dadivosos. No hemos aprendido a ser dadivosos. Yo miro la comunidad americana y yo no sé, pero desde muy pequeños los niños se les enseña a dar. Desde muy pequeños los niños se les enseña a que bendigan a otros, ayuden. Y la comunidad estadounidense es una comunidad muy bendecida, ¿sí? Porque siguen un principio bíblico. Y hay un principio que es el principio de la siembra y la cosecha. Usted va a recibir de acuerdo a lo que usted haya sembrado. Si usted siembra bondad, usted va a recibir bondad. Si usted siembra amor, usted va a recibir amor. Si usted siembra generosidad, le aseguro que usted va a recibir generosidad. Pero si usted siembra tacañería, entonces va a vivir siempre en miseria y en escasez. Y yo le puedo decir como testimonio, siempre lo he dicho, uno de los testimonios es mi suegro, ¿entiendes? Mi suegro era un hombre que era completamente dadivoso. Mi suegra está aquí como testigo de eso. Siempre daba, ayudaba, se desprendía de lo que no tenía. Y como consecuencia de él siempre tenía. El viejo siempre tenía dinero. Yo no sé cómo le hacía. Hasta lo último tenía una camioneta mejor que la mía, ¿ah? Más grande, más fuerte. Yo le decía a mire, suegro, mi camioneta aquí. Dice, no, esa camioneta es como para niños. La mía es una de las mero, ¿entiendes? Siempre tenía. ¿Cómo le hacía? Yo no sé. Pero siempre Dios lo bendecía. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque era una persona generosa. Él miraba a un homeless, se quitaba la capa, la túnica, y iba y se lo daba. Le compraba comida. Tenía una empresa, porque él tenía una empresa donde él ayudaba a sus empleados. Y yo trabajé un tiempo con él. Y siempre bendecía a todos. Siempre tenía pacas de billetes. ¿Eh? Y Dios lo bendijo bastante. Entonces, hay un principio que es el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Usted va a sembrar. Si usted siembra generosidad, usted va a recibir generosidad. Y esto no es un mensaje para usted moverlo a que haga algo. Como la gente que me conoce sabe cuál es la intención de mi corazón. Si usted llegó por primera vez, usted no está en la obligación de sembrar o de dar. Pero quiero enseñarles a ustedes, a la gente que es de casa especialmente, que esto es un principio bíblico eterno. La Biblia dice que dice que cuando sembramos en Dios, dice, siembra donde la polilla y el orín no corrompe. Jesús habló acerca de esto. Este es un principio muy importante que tenemos que seguir. Cuando sembramos en el reino de Dios, estamos sembrando en algo que va a ser eterno. La manera en que comienzas determina lo que multiplicas. Dios honra a los que le honran y exalta al obediente de corazón. Así que Dios no está buscando habilidad, Dios está buscando fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad. Punto número 4. El miedo y la mentalidad de escasez detienen la multiplicación. Y esto es algo muy importante donde quiero llegar. El versículo 25 dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento. El miedo y la mentalidad de escasez detienen la multiplicación. El problema no era la falta de capacidad, era la falta de fe. No invirtió, no produjo, no honró. Y ese es el problema de muchos cristianos, que por miedo a quedarse corto siempre viven escasos. Y no alcanzan a ver al Dios de abundancia más allá de sus ojos. Por el miedo a veces. Mire, le comparto un testimonio. Hace unos días estábamos pasando por una situación económica, hace unas semanas. Y
justamente era el tiempo de dar los diezmos, y llegó. Y una de las cosas que le dije a mi esposa: vamos a dar, no importa si nos quedamos sin nada. Vamos a dar nuestros diezmos, porque Dios ha sido fiel y Dios suplirá. Y llegó el martes, dimos nuestros diezmos. El miércoles yo tenía que pagar una cuenta, y la cuenta entra por depósito directo. Tenía que tener el dinero allí. Ese mismo martes en la tarde llega una persona a mi casa, toca mi puerta y me dice: pastor, el Señor puso en mi corazón darte esto, un sobre. Y me dio un sobre, y dije: bueno, oramos, le damos gracias a Dios. Y cuando me dio el sobre, yo no lo miré, yo simplemente se lo di a él, y yo me fui, salí. Hasta en la noche me doy cuenta, y yo dije: ay, a ver qué nos dieron el sobre. Entonces nos había dado exactamente el dinero que necesitaba para pagar el día que venía, la cuenta que tenía que pagar. Ya Dios se había adelantado para pagarme la cuenta que se iba a descontar. Y le cuento, tengo mucho más testimonio en cuanto a eso. Y hemos mirado la mano de Dios obrar en otras cosas. Pero hay algo muy interesante, es que cuando a veces nos sentimos escasos, nosotros decimos: es que nos va a faltar, ¿cómo le voy a hacer? Y estamos más preocupados por el mañana. La Biblia dice: por nada estéis preocupados. Vengan en oración, presenten su petición delante de Dios, y el Dios de paz, de abundancia, de riqueza, Él abrirá las ventanas de los cielos y te bendecirá. Pero es tiempo de creerle a Dios. Y en vez de preocuparse, comience a orar, comience a creerle, comience a declarar las promesas de Dios y decirle: Señor, yo sé que si tú lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer conmigo una vez más, Señor. Tus bendiciones no se han acortado para mí. Tú dijiste que si somos fieles y que te probáramos, Señor, entonces tú abrirías las ventanas de los cielos. Pero usted no le puede decir eso a Dios cuando usted ha sido infiel. A mí lo que tiene que decir es: perdóname, Señor, por ser infiel. ¿Sí o no? Entonces, la mentalidad de escasez detiene la multiplicación. Y ¿sabes qué? Hay un espíritu detrás de esto. Es una mentalidad de pérdida. Es una desconfianza en Dios. Es un enfoque en conservar, no en multiplicar. Esa mentalidad no viene de Dios. Esa mentalidad no es una mentalidad de reino. Usted tiene que cambiar su mentalidad a una mentalidad diferente, una mentalidad del cielo, y a creerle a Dios. La Biblia dice que en una ocasión Dios le dijo a Elías que fuese hacia una viuda de Serepta, una viuda que tenía solamente un puñado de harina para hacer un pan. Pero lo puso a prueba, y ese puñado de harina y ese poquito de aceite le duraron 3 años y medio. ¿Dios no lo puede hacer contigo? Le creemos a Dios por milagro, le creemos a Dios por salvación, le creemos a Dios muchas cosas, pero no le creemos que Dios puede obrar en nuestras finanzas. No le creemos que Dios puede hacer una multiplicación sobrenatural, así como lo hizo con aquellos 5 panes y esos 2 pescados. No lo puede hacer. Yo no estoy creyendo a Dios en cosas sobrenaturales. Iglesias, usted tiene que romper la mentalidad de escasez y comenzarle a creer a Dios de multiplicación. Lo que se acapara, ¿usted sabe qué pasa? Se corroe, se daña. Lo que se da, regresa. El miedo te hace enterrar lo que Dios te dio para avanzar. El miedo te hace enterrar lo que Dios te dio para avanzar. Hay muchas historias que yo he podido contar que han salido simplemente en creerle a Dios. Recuerdo que cuando venía para Venezuela, que iba a conocer a Eli,
hace muchos años, estamos hablando de 20 y tantos años atrás. Estaba yo reuniendo dinero para viajar a México y estaba trabajando. Y resulta que yo voy a una iglesia que me congregaba, no me congregaba, fui de visita a esa iglesia. Cuando fui a esa iglesia, ellos estaban tomando una ofrenda para un protemplo y una cosa. Y yo tenía como 300, 400 dólares ahorrado. Y en ese momento el Señor me dice que lo entregara todo al próximo domingo. Y yo es la primera vez que llegaba a esa. Todos los niños van entrando. Denle gloria a Dios por nuestros niños, ¿ah? Ellos van a ser parte también de esto que va a suceder en unos minutos. Por eso le dije a los maestros que los trajeran, porque ellos tienen que ser parte también, ¿sí?, de esto. A veces nuestra generación no sabe ni qué es lo que está pasando porque los tenemos aislados, ¿entiendes? Pero de ahora en adelante yo siento que nuestras familias tienen que trabajar juntos, tienen que caminar juntos, ¿sí? Entonces, contándole la historia, yo tenía, 300, 400 dólares ahorrados para el viaje. Y resulta que Dios me dice que lo tengo que dar. Y hubo una batalla en mí porque ese dinero me costó bastante tiempo de trabajo. Bastante tiempo de trabajo. Me había ido a una ciudad para trabajar, para ahorrar, para ver a mi amada esposa por primera vez, mi novia. No, mi amiga, perdón. Era una amiga. Pero ya la tenía pensada que iba a ser mi esposa. Entonces, y Dios me dice que lo pusiera a prueba, entregándolo. Estuve batallando en mi mente, pero yo dije, Señor, yo creo en ti. Sé que tú lo vas a hacer, no sé cómo. Y el domingo siguiente yo entregué todo lo que yo había ahorrado. Y le creí a Dios. Yo no sé cómo después, pero Dios proveyó todas las cosas. Hasta mi suegra estuvo metida ahí. Mi suegra, mis cuñados, yo no sé cómo hicieron ellos, pero hicieron una colecta y todo lo pagaron, ¿ah? Y este guapetón ahora está aquí con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Así que el miedo y la mentalidad de escasez detienen la multiplicación. Mateo 10:42 dice, si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, dice el Señor, les aseguro que recibirán una recompensa. Es decir, cada cosa que usted haga para Dios tiene una recompensa espiritual, tiene una bendición. Hay una multiplicación detrás de eso que usted está haciendo para servir, para ayudar, para dar a otros. Yo bendigo a los maestros que se esfuerzan, que están sembrando la semilla hermosa de la palabra de Dios en esos pequeños. Usted no sabe lo que el día de mañana les depara, pero alguien les sembró, alguien le dedicó tiempo, alguien oró por ellos, alguien los instruyó en la palabra. ¿Para qué? Para que un día alcancen el propósito divino del cielo. Todo lo que usted haga para el Señor no quedará sin recompensa. Y esto no es una forma de manipulación. No lo hago para forma de manipulación. Esto es bíblico. La Biblia declara en Colosenses, dice, no nos cansemos de dar, porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencido. Eso es bíblico. No nos cansemos de dar. Usted dice, pero yo no he recibido nada, pero nada ha venido a mí. Nada ha venido a mí, todo ha sido como escasez. Como, mira, usted siga dando, cambia la actitud y usted va a mirar la recompensa del Señor multiplicada. Número 5, Dios multiplica lo que se le entrega. Versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no bendice lo retenido, Dios bendice lo
invertido. Alguien tiene que decirlo. Dios no bendice lo retenido. Dios bendice lo invertido. Cuando tú das a Dios lo primero, activas el principio de la multiplicación. Proverbios 3:10 dice, serán llenos tus graneros. La obediencia abre la puerta a la expansión. Dios multiplica lo que se lo entrega. Yo les he contado cómo comenzamos el Food Pantry y cómo Dios nos ha permitido ganar cientos de personas, miles de personas han sido beneficiadas por el Food Pantry, que comenzó con una pequeñísima semilla de aquí de sus pastores. ¿Y cómo? Por obediencia. Obediencia. Ahora, esto no es para gloriarme. Esto es para que usted tome como testimonio de que su pequeña semilla puede ser un impacto espiritual en el reino de los cielos. Dios multiplica lo que se le entrega. Y punto número último, 6. Lo que no usas para Dios, lo terminas perdiendo. El versículo 28 y 29 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sabes qué? En el reino, lo que no se usa se pierde. Lo que tú usas se multiplica. No se trata solamente de dinero. Y quiero dejarlo bien claro esto, ¿ok? Se trata de todo lo que Dios te ha dado para ministrar. Todo lo que Dios te ha dado para ministrar. Tus dones, tu tiempo, tu influencia, tus oportunidades, tu familia, cada recurso, cada cosa que Dios ha depositado en nosotros. Si tú lo inviertes en el reino, se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Enterrar, ¿sabes qué? Es fácil. Esto hizo el siervo que le dieron un solo talento. Lo enterró. Multiplicarlo requiere fe, requiere obediencia, requiere caminar hacia algo que no sabes cómo va a ocurrir. Pero si Dios te dice, Él lo multiplicará y lo bendecirá. En Ageo 1, 6 al 7 dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Esta profecía de Ageo la dio cuando la casa estaba en ruina, cuando el pueblo de Israel no podía avanzar. ¿Por qué? Porque se habían preocupado por ellos mismos y no por la casa de Dios. Así que quiero concluir este tiempo preguntándote estas preguntas. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Estás dándole lo primero a Dios o solamente las sobras? ¿Estás multiplicando o enterrando los dones? Dios nos llama hoy a que nosotros tomemos conciencia, miremos por nuestros caminos, y si estamos echando dinero en saco roto, es tiempo de que hoy el Señor le ponga un parche y comience a ser multiplicado. Yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, y algo que siempre lo he dicho, nunca voy a invitar a alguien a que haga algo si yo como pastor no lo estoy haciendo. Sería un hipócrita si yo les digo, den sus primicias, den al Señor, y yo como pastor no lo estoy haciendo. Sería un hipócrita. Y algo que siempre el Señor me ha puesto es ir por delante con el ejemplo. Así que hoy tenemos la oportunidad. Yo quiero que te pongas de pie, por favor.
tenemos la oportunidad de sembrar en Dios. ¿Y quieres ver tus graneros aumentados? ¿Quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida? Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de traer lo mejor a Dios, no las sobras. Dios no necesita nuestras ofrendas. Dios no necesita de tu tiempo ni de tu dinero. Él necesita un corazón que le crea y que camine en fe. Si tú le crees, tu historia puede cambiar. Así como Dios ha hecho milagros financieros en mi vida, lo puede hacer en ti. Quizás hoy tú viniste diciéndome, pastor, pero yo ni siquiera tengo trabajo, solamente tengo esto. Mira, si tú le crees a Dios con lo poco que tú tienes, le crees a Dios con lo poco, no requiere mucho. Mire, para Jesús hacer una multiplicación solamente ocupó 5 panes. Para 5,000 hombres, un hombre se puede comer 2 o 3. ¿Sí o no? ¿Ah? Quizás es muy insignificante eso, pero Dios no busca el tamaño, Dios busca la actitud del corazón. Si tú necesitas... Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y esperamos que este mensaje haya tocado tu vida. Recordamos que nuestra iglesia tiene servicio los martes, los jueves a las 7 de la tarde y los domingos 2 de la tarde. También puedes ser parte de nosotros a través de tus aportaciones usando la aplicación de PushPay. Dios te bendiga.